La próxima víctima podía no ser uno de sus enemigos, sino una persona completamente inocente. La segunda esposa de Bill Ford llevaba mucho tiempo codiciando la herencia de la primera esposa. Según el orden de sucesión, la fortuna debía pasar a Tina, la hija que Bill Ford tuvo con su primera mujer, para que toda la herencia acabara en manos de su hijo Edward. Eloise decidió deshacerse de Tina y también de su abuela. Aquella noche, Tina llevó una taza de té a la habitación de su abuela. Eloise la llamó justo antes de que entrara y le dijo que su abuelo Noirtier quería hablar con ella por un asunto importante. Sin sospechar nada, Tina dejó la taza sobre la mesa y salió de la habitación. En cuanto se quedó sola, Eloise vertió el veneno robado en el té. Sin saber lo ocurrido, Tina volvió a llevar el té a su abuela. Como cada noche, le deseó buenas noches, pero a la mañana siguiente la anciana apareció muerta en la cama. El médico descubrió que la marquesa había sufrido una agonía terrible antes de fallecer, y el té que seguía sobre la mesa se convirtió en la principal prueba. Al acercarse, percibió un olor extraño en la infusión. Enseguida pidió a Tina que trajera el azúcar y preguntó quién había preparado aquel té. Eloise dirigió todas las sospechas hacia Tina. Cuando el azúcar cayó dentro de la tetera, se produjo una reacción inmediata. El médico confirmó que la marquesa había muerto por envenenamiento con estricnina. Tina se quedó completamente paralizada por la sorpresa. Sabía que había servido el té, pero jamás imaginó que alguien lo hubiera manipulado. Bill Ford aparentaba ser un fiscal ejemplar y totalmente imparcial, pero cuando el escándalo afectó a su propia familia, su primera preocupación no fue demostrar la inocencia de su hija. Solo le importaban su prestigio y su posición. Para evitar que el caso dañara su carrera, fue capaz de llamar a la policía y enviar a su propia hija a prisión. Al comprobar que todo había salido según lo previsto, Eloise sonrió satisfecha. Antes de aquel asesinato por envenenamiento, el conde ya había frustrado el matrimonio que Bill Ford había organizado para Tina. El verdadero amor de Tina era Maximilien, pero Bill Ford solo pensaba en proteger sus propios intereses y estaba decidido a casarla con Franz. El conde pidió a Caderousse que investigara unos antiguos acontecimientos y descubrió que el general de Epinay, padre de Franz, había sido asesinado años atrás, y el responsable era Noirtier, el abuelo de Tina. Ahora Noirtier estaba completamente paralizado, no podía hablar ni moverse, pero para evitar que su nieta sufriera un matrimonio impuesto, aceptó colaborar con el conde y escribió toda la verdad sobre lo ocurrido años atrás. Cuando Franz descubrió que el asesino de su padre era el abuelo de Tina, rompió el compromiso sin pensárselo dos veces. El matrimonio que Bill Ford había preparado con tanto esfuerzo quedó completamente arruinado, pero aquello solo era el principio. Caderousse también encontró al hijo ilegítimo que Bill Ford había abandonado hacía muchos años. El muchacho se llamaba Gastón. Había sido rescatado y criado por Bertuccio, pero después de que Bertuccio fuera internado en un manicomio, Gastón acabó sobreviviendo como ladrón. El conde pensaba llevar a Gastón ante Villefort para obligar al fiscal a enfrentarse por fin al mayor secreto que había ocultado durante tantos años.